La anatomía del sistema excretor y reproductivo. Vamos a comenzar por los riñones. A recordar que los riñones tienen dos caras, una cara anterior y una cara posterior. Dos bordes, un borde interno o borde medial y un borde externo o borde lateral, y dos polos, un polo superior y un polo inferior. Y recordar que tiene esta forma de frijolito. Sus relaciones anatómicas son para ambos con la glándula suprarrenal, con el diafragma, con el psoas mayor, el cuadrado lumbar, el transverso del abdomen y la costilla número 12. Lo podemos apreciar en este dibujo, en el cual en verde nos muestran la relación con el diafragma, en violeta con la relación con el músculo psoas mayor, la cual es medial, con el músculo cuadrado lumbar y con el transverso del abdomen en rojo, que es lateral. Y considerar que el riñón izquierdo, como está más arriba porque no se relaciona con el hígado, puede encontrarse un poquito relacionado a la costilla número 11. Las relaciones exclusivas para cada riñón es el derecho con el hígado, el duodeno, el colon y el intestino, es decir, de este lado, y del lado izquierdo, el riñón izquierdo relacionado con el estómago, la cola del páncreas, el vaso, el ángulo cólico izquierdo y con asas de Yeyun. Sus relaciones peritoneales, los riñones son ambos retroperitoneales, van desde la primera vértebra lumbar hasta la cuarta. El derecho habitualmente está más abajo y tienen una cápsula renal. La cápsula renal corresponde a parte de la fascia del transverso del abdomen y se divide en dos, una fascia anterior o fascia de Gerota y una fascia posterior o fascia de Zuckerkant. Y adentro de esta fascia renal estamos rodeados de grasa perirrenal. El seno renal, el sitio a través del cual entra la estructura al riñón y podemos detectar todas las estructuras renales, están compuestas por un hilio a través del cual entran los vasos y la pelvis renal. Tenemos los 2 a 3 cálices mayores y 7 a 14 cálices menores, con las pirámides renales hechas de médula y las columnas renales hechas de corteza. ¿Quién irriga el riñón? Las arterias renales, que son ramas directas de la aorta, a nivel de la lumbar 1 o 2. Importantemente que la derecha pasa posterior a la cava inferior. Y recordar que estas arterias renales tienen ramas suprarrenales inferiores y ureterales. El drenaje venoso es por la vena renal, que drena la cava inferior. Su drenaje linfático por ganglios lumbares y está inervado por el plexo celíaco y nervios plácnicos. Los ureteros o uréteres tienen una longitud de 25 a 30 centímetros, se extienden desde la pelvis renal hasta la vejiga, son retroperitoneales y como son tan largos se relacionan con bastantes estructuras, importantemente el psoas mayor, el duodeno en menor medida, el colon sigmoide cuando van hacia abajo, la arteria ilíaca común, vasos uterinos y la vagina. Y bueno, naturalmente con las arterias gonadales. La irrigación pues varía de acuerdo a la longitud y a la relación de cada uretero. Las arterias renales irrigarán su región superior, las arterias gonadales, ya sea la testicular o la ovárica, dependiendo si es hombre o mujer, su región media. Hay ramas aórticas directas y en la región inferior por ramas que provienen de la ilíaca interna y las vesicales inferiores, inervados por el plexo renal, fibras autónomas para la relajación de su músculo liso y fibras sensitivas abundantes. Y aquí podemos ver también que los ureteros se estrechan en tres regiones. Se estrechan en una primera porción cuando se unen a la pelvis, en lo que se llama unión pielo-ureteral, pielo por pelvis renal, luego el segundo estrechamiento que es la abertura superior de la pelvis ya como región anatómica, y es justo aquí en donde se bifurca la ilíaca común en interna y externa, y esto produce un segundo estrechamiento, y el tercer estrechamiento es en su entrada en la vejiga. Esto clínicamente es relevante para los pacientes con litiasis renal, puesto que estos son los tres sitios de estrechamiento donde puede ocurrir el alojamiento o la impactación de un lito renal, ¿no? La vejiga urinaria es una bolsa cuya función es guardar la orina para expulsarla eventualmente cuando no sea prudente.
Tiene 4 caras, una cara superior, 2 caras inferolaterales y una cara posterior. Si la vemos ahora en sentido sagital, podemos ver que tiene una base, un vértice, un cuello y un cuerpo. Entonces, el vértice de la vejiga está aquí, aquí estaría la base, el cuello estará hacia acá abajo y el cuerpo es el resto de la vejiga. Tiene 4 capas. La más interna es una capa mucosa, epitelio de transición o urotelio. Tiene una capa submucosa, una capa muscular en donde se encuentra el detrusor de la vejiga, el cual nos ayuda con el vaciamiento de la misma, y una capa serosa, pero solo en la región superior. La superficie interna podemos reconocerle el trígono vesical, compuesto por la salida de la vejiga hacia la uretra y los 2 orificios de entrada de los ureteros. Anatómicamente se relaciona con el intestino, el colon sigmoides, en el hombre con las vesículas seminales, el conducto deferente y la próstata, en ambos con el recto, y en la mujer con la vagina y el útero. La vejiga puede en sentido anterior estar relacionada solamente con la vagina y el útero, pero en sentido lateral puede que el colon sigmoide sí tenga un poquito de contacto, pero mínimo en realidad. Y aquí podemos ver a las diferencias entre la anatomía de la vejiga masculina y femenina. En la femenina podemos ver que el útero está por encima en anteversión, que está la vagina aquí y aquí está el recto. Pero les digo que sí podría parte del recto tocar por acá. Y aquí la relación entre la vejiga y el recto en el hombre es directa. La vejiga está irrigada por la arteria vesical superior, la arteria vesical inferior, en los hombres por la arteria del conducto deferente y en las mujeres por la arteria vaginal. Su drenaje venoso está dado por el plexo vesical, el cual drena a la vena ilíaca interna. El drenaje linfático, ganglios ilíacos y sacros. Su inervación es por el plexo vesical y prostático. Son fibras motoras y sensitivas de carácter también autónomo. La uretra varía anatómicamente entre hombre y mujer. En la uretra masculina mide alrededor de 20 centímetros, tiene 3 porciones. La primera, la prostática, la segunda, la membranosa, la más pequeña, y finalmente la esponjosa, la más larga. La porción prostática mide alrededor de 3 centímetros, atraviesa la próstata y tiene una estructura que se llama cresta uretral, que está aquí relacionada a la próstata. En la sentido inferior encontramos al verumontano, mocolículo seminal, y a los conductos eyaculadores ahí relacionados al verumontano. La porción membranosa de la próstata es la más de la uretra, perdón, es la más pequeña, mide de 1 a 2 centímetros, es desde la próstata hasta el bulbo del pene, está rodeada por el esfínter uretral y cruza el piso pélvico. Y la porción esponjosa es toda aquella que transcurre a través del cuerpo esponjoso. Y la uretra femenina nada más correspondería equivalente a la porción membranosa en el hombre, 4 centímetros, y rodeada por el esfínter uretral. Vamos a platicar de los genitales masculinos ahora. Los genitales masculinos son todas estas estructuras: los testículos, epididimos, conductos deferentes, vesículas seminales, conductos eyaculadores, próstata, glándulas de Cowper, escroto y pene. Hablando del testículo, son glándulas pares contenidas en el escroto, más o menos con un peso de 25 gramos. Tienen una túnica albugínea y una túnica vaginal. Los lobulillos testiculares varían en número, pueden ser hasta 400. Son las regiones donde se producen los espermatozoides. Tenemos en estas estructuras contenidos los túbulos seminíferos contorneados y los rectos, los cuales van a llegar a la rete testis o rete Haller, y finalmente tendremos los conductos eferentes que nos llevarán al epidídimo. En el epidídimo, pues es una estructura encontrada en el borde posterior del testículo, en el cual se conectan los vasos eferentes. Tiene 3 partes: una cabeza, un cuerpo y una cola que se extiende hasta el conducto deferente. Y aquí es donde los espermatozoides ganan su movilidad. La irrigación del testículo está dada por la arteria espermática, que proviene de la testicular, y el drenaje venoso está dado por el plexo pampiniforme, que es este plexo de aquí.
El drenaje linfático por ganglios aórticos, inervado por plexo testicular, fibras sensitivas y autónomas. Y aquí están in situ. El conducto deferente es aquel que conecta el epidídimo con los conductos eyaculadores. Se relaciona con el cordón espermático, el canal inguinal, la vejiga y la vesícula seminal. La vesícula seminal son dos estructuras pares a los cuales llega el conducto deferente, producen gran parte del líquido seminal, miden más o menos 5 centímetros y están en la cara posterior de la vejiga, superiores a la. El conducto eyaculador está formado por el conducto deferente y el conducto de la vesícula seminal. Se juntan cruzando la próstata y drenan hacia la porción prostática de la uretra en el verumontano. La próstata, ¿cuál es su función? Es una glándula que ayuda en la formación del semen, mide más o menos 4 por 3 por 2 centímetros y relacionada obviamente a la uretra, en sentido superior a la vejiga, en sentido anterior se encuentra la próstata ubicada anterior a las vesículas seminales y en sentido posterior con el recto. Irrigada por ramitas de la arteria vesical inferior y un poquito de las arterias hemorroidales, drenada por el plexo prostático y el drenaje linfático son por los ganglios ilíacos internos, inervada por el plexo prostático. El escroto es una bolsa bicompartimental separada por el rafe escrotal, que importantemente tiene dos músculos que permiten elevar y bajar a los testículos para que siempre estén en una temperatura óptima. Aquí podemos apreciar las capas del escroto. La más externa es la piel, enseguida la capa muscular del dartos, luego una túnica celulosa, una túnica muscular importante, el cremaster, una túnica fibrosa y una túnica vaginal. ¿Quién irriga a esta región? Las arterias pudendas externas, drenadas por los ganglios inguinales, inervadas por el abdominogenital menor y el nervio perineal. El pene tiene dos porciones, una raíz y un cuerpo, dos caras, una dorsal y una uretral o posterior. Tiene en su interior dos cuerpos cavernosos y en sentido inferior un cuerpo esponjoso que rodea la uretra. Los cuerpos cavernosos son los que pueden llenarse de sangre para permitir la erección. Termina en el glande, el cual tiene una corona y un meato urinario y puede o no estar rodeado de prepucio, si es que el paciente está o no circuncidado. En este corte del pene podemos apreciar los dos cuerpos esponjosos inferiores, perdón, los cuerpos cavernosos, perdónenme, inferior el cuerpo esponjoso y aquí los vasos dorsales del pene. Está rodeado por túnica albuginea y una fascia de Bock. También tenemos una aponeurosis superficial del pene que se relaciona con el músculo dartos y un ligamento suspensorio. Quien lo irriga, una arteria profunda del pene y dos arterias dorsales del pene y en medio va una vena dorsal del pene, que tenemos una vena dorsal profunda y una vena dorsal externa, que ambas drenan en el plexo prostático. El drenaje linfático es por ganglios inguinales y esta región está ricamente inervada por nervios pudendos internos, nervios perineales, el nervio abdominogenital menor y fibras, más bien por fibras sensitivas y autónomas. Hablando de las patologías que pueden afectar a los testículos, podemos hablar de la criptorquidia, la cual es una falla en el descenso testicular y en este encontramos una bolsa escrotal vacía, ¿de acuerdo? Porque el testículo se encuentra en la cavidad abdominal. Lo podemos confirmar con ultrasonido y podemos diferenciar manejo conservador contra quirúrgico. El varicocele es cuando se forman venas varicosas en el plexo pampiniforme. El plexo pampiniforme no tiene válvulas, entonces por eso es más probable que se puedan formar estas estructuras varicosas. El paciente generalmente va a tener dolor y puede llegar a visualizar el trayecto varicoso en el escroto. El dolor tiende a ocurrir cuando el paciente está de pie o sentado durante periodos largos. Y bien, aquí podemos apreciar escrotos donde se ve grandes varices del plexo pampiniforme.
Existe un varicocele idiopático, el cual es el más frecuente, tiene una aparición sin razón y es en individuos jóvenes. Y el secundario generalmente es a tumoraciones testiculares en pacientes mayores de 40 años. El tratamiento conservador puede ser con vasoconstrictores y un soporte escrotal con uso de suspensorio, que en muchos pacientes sí logra la mejoría total, o un tratamiento quirúrgico llamado varicocelectomía. Y se requiere corroborar la viabilidad testicular mediante la realización de un espermiograma. En el hidrocele es cuando se acumula líquido en la capa vaginal del escroto, generalmente son congénitos. Hay aumento del tamaño escrotal, puede haber dolor y tienen la característica principal de transiluminación positiva. Hay distintos tipos, el hidrocele no comunicante, que es el más frecuente, el comunicante, que es una comunicación con vejiga, y el hidrocele de cordón espermático, en el cual hay un poco de acumulación en testículo, pero predominantemente en el cordón espermático. Y esta es una prueba de transiluminación positiva en un neonato, en el cual podemos apreciar que la luz pasa por completo porque el testículo está pues ahí perdido en este mar de agua. El tratamiento generalmente es drenaje líquido y una posible ligadura en el caso de los comunicantes. Y en el caso de los adultos que tengan un hidrocele edematizante, pues el tratamiento será tratar la causa primero. La torsión testicular es una urgencia quirúrgica en el cual el cordón no espermático gira sobre su propio eje y queda desprovisto de riego sanguíneo el testículo. Es muy frecuente en la edad pediátrica. En la clínica es dolor de inicio súbito y agudo y que casi siempre se acompaña de que el paciente estaba realizando algún movimiento o ejercicio físico. Es una urgencia quirúrgica que debe intervenirse antes de 6 horas. Produce dolor agudo e inflamación. Se debe de confirmar con ecografía Doppler y nunca se debe de realizar la distorsión manual. Tiene que ser quirúrgica siempre. Y si no hay tratamiento, ocurre necrosis testicular. Y vean aquí cómo el cordón espermático giró sobre sí mismo. Aquí podemos ver que giró sobre sí mismo un par de veces. Y aquí en un estudio en ratas se contrasta la apariencia macroscópica de una torsión testicular de 1080 grados en relación al tiempo, ¿no? En la A es en el grupo control, en la B después de una hora, perdón, sí, C después de 2 horas y D después de 4 horas. Entonces vean que la viabilidad espermática disminuye con el tiempo, por eso es una urgencia. La hiperplasia prostática benigna es cuando el tejido prostático aumenta de volumen sin relacionarse a un proceso neoplásico. Y generalmente es el culpable la testosterona que disminuye la tasa de apoptosis prostática. Para diagnosticarlo, pues a la mayoría de los hombres mayores de 40 años se debe realizar el tacto rectal para valorar el tamaño y consistencia de la próstata. Los pacientes con hiperplasia prostática benigna padecerán de nicturia, es decir, que se despiertan durante la noche para ir a orinar, de polaquiuria, que orinan varias veces durante el día, poco volumen, tenesmo, que quedan con insatisfacción posmiccional, oliguria, pocos volúmenes urinarios, o obstrucción urinaria. Recordar que el antígeno prostático específico es más útil para la valoración de la efectividad del tratamiento, no como herramienta diagnóstica. El tratamiento médico es con tamsulosina y finasterida. Y el tratamiento definitivo es la cirugía. Puede ser abierta, que es muy poco común ya, la más frecuente, la resección transuretral de próstata o la vaporización prostática con láser. El cáncer de próstata es un crecimiento de la próstata, pero asociado a un proceso neoplásico y con posibilidad de malignidad. Los síntomas son iguales y aquí la realización del antígeno prostático nos sirve también para revisar el tratamiento. También en este caso podemos utilizar la ecografía transrectal para valorar la anatomía prostática. En el cáncer de próstata en pacientes jóvenes es sumamente agresivo, menores de 50, y en pacientes mayores de 70 es un cáncer muy poco agresivo. Generalmente el tratamiento incluye radioterapia, quimioterapia y cirugía. Es muy metastásico porque tiene un gran drenaje linfático. Y ahora vamos a hablar de los genitales femeninos.
Ovarios, trompas uterinas, útero, vagina y los genitales externos propiamente dichos. Los ovarios son estructuras pares que miden de 2.5 a 4 centímetros y pesan 7 gramos meramente, y su función es la producción de ovocitos y hormonas durante el ciclo ovárico, específicamente estrógenos como estrona y estradiol y testosterona. Los ovarios tienen una cara interna y una cara externa, un extremo tubárico y un extremo uterino, y un borde mesovárico y un borde libre. Aquí está el mesovario y aquí está el borde libre. El mesovario es este tejido conectivo que nos ayuda a mantener en su lugar el ovario. Tenemos un ligamento suspensorio que está acá, que también se llama el ligamento infundíbulo pélvico, y ese acompaña a los vasos ováricos y al plexo nervioso de toda esta región. Y adicionalmente tenemos al ligamento ovárico que está aquí uniéndose al útero. También se le conoce como ligamento útero-ovárico, irrigado en su mayoría por la arteria ovárica y en menor medida por ramas de la arteria uterina, drenado por el plexo uterino y linfático por ganglios aórticos, y su inervación está dada por el plexo ovárico. Ahora, las trompas uterinas o trompas de falopio o tubas uterinas son estructuras pares de 10 centímetros de longitud que tienen en su porción terminal fimbrias para captar el resultado de la ovulación. Tienen 4 porciones: un pabellón o infundíbulo, que es donde están las fimbrias; una ampolla, que es la región ampular, es donde ocurre la fecundación; un istmo, que es una región la más angosta; y finalmente su porción intersticial o intramural, que es donde penetra al útero. Tiene una capa mucosa, muscular y serosa, irrigada por ramas de la arteria uterina, en menor medida por ramitas de la ovárica, drenado igual que el ovario por ganglios aórticos, y está inervado por el plexo ovárico. El útero ahora es una cavidad que mide 8 por 4 por 2, en realidad es pequeña, tiene un fondo, un cuerpo, un istmo y un cuello. Y en el interior del cuerpo está la cavidad uterina. Las relaciones peritoneales del útero, recordar que está en anteversión y forma un fondo de saco útero-vesical en sentido anterior y un fondo de saco recto uterino en sentido posterior, llamado fondo de saco de Douglas. Aquí podemos apreciar in situ el fondo de saco recto uterino. Aquí está el fondo de saco de Douglas. Podemos apreciar el ligamento ovárico, las tubas, el mesovario. Podemos ver el ligamento redondo que conecta al útero con la región anterior, y podemos ver la vejiga con su capa de serosa. El ligamento ancho es esta región donde podemos encontrar unido al ovario, el ligamento ovárico, y al útero con los extremos pélvicos. Y esta región también se puede conocer como mesosalpinx. Y tenemos en sentido anterior al ligamento redondo, que aquí no se ve. Las capas del útero son 3: la más interna, el endometrio, que es mucosa; la siguiente, muscular, miometrio; y la serosa, el perimetrio. El útero está irrigado por la arteria uterina y drenado por el plexo uterino. Su drenaje linfático por ganglios aórticos, ilíacos externos y sacros. Inervado por los plexos útero-vaginales. La vagina ahora mide entre 7.5 y 9 centímetros de longitud, esta pequeña cavidad virtual que tiene un fondo de saco relacionado al cérvix o al cuello uterino, y puede o no tener una capa de tejido llamada himen. Se relaciona con el cuello uterino, la vejiga en sentido anterior, con la uretra en sentido anterior también, y con el recto en sentido posterior. Tiene 3 capas: una capa muscular, una capa mucosa y una capa fibrosa. El orden es mucosa, muscular y fibrosa. No tiene serosa. Irrigada por la arteria vaginal, que es rama de la ilíaca externa, drenada por el plexo vaginal e inervada por el nervio pudendo. Ahora, los genitales externos. Podemos apreciar el monte de Venus, una región provista de vello púbico y grasa. Los labios mayores, los homólogos del escroto, son pigmentados, también tienen vello y tienen una comisura anterior. Luego los labios menores, donde podemos apreciar el capuchón o prepucio del clítoris, están desprovistos de vello. Y aquí es donde podemos ver el introntio o vestíbulo vaginal, que es la hendidura entre los labios menores, donde se accede a la vagina. Y en sentido superior está la uretra, y tenemos a las glándulas vestibulares para
lubricación. El clítoris es el homólogo del pene, cubierto por este capuchón, tiene tejido eréctil, tiene cuerpos cavernosos. Y las glándulas vestibulares son homólogos a las glándulas bulbouretrales, cuya función es la lubricación. La irrigación de esta región está dada por ramas de las arterias pudendales externas e internas y el drenaje linfático por ganglios inguinales. El drenaje venoso es igual, venas pudendas externas e internas. Inervados por el nervio abdomino genital menor, pudendo interno, y el clítoris para el solo, el dorsal del clítoris. Fibras autónomas y predominantemente sensitivas. Patologías de estos sistemas. El embarazo ectópico, aquel que es un embarazo extrauterino, como en este, que es un embarazo en la tuba uterina. Pueden haberlos de varias formas, en ampolar, ovárico, ístmico, intramural, en el orificio cervical interno, en mesentéricos, etc. Todos estos no pueden llegar a término porque no tienen la energía suficiente y van a poner en riesgo la vida de la madre. Aquí podemos apreciar uno en el fondo de saco rectouterino. La miomatosis uterina, un trastorno caracterizado por la presencia de tumoraciones en el miometrio, con una causa poco reconocible, con factores de riesgo que sí podemos reconocer, como la nuliparidad de edad avanzada y algunos factores genéticos y étnicos. Tenemos varios tipos. Vean aquí, en una está la laparoscopia, pues estos miomas de gran tamaño. Existen los subserosos, que están por debajo del peritoneo, los intramurales, que están rodeados por completo de miometrio, los submucosos, que están en parte rodeados por endometrio. Pueden tanto los subserosos como los submucosos ser pediculados. Tenemos unos que son subserosos que se llaman en estatua ascendi, que bajan hacia vagina, o los intraligamentarios. Esos ya son francamente infrecuentes. El cáncer cervicouterino es aquella neoplasia en la región del cérvix producida por las variedades 16 y 18 del virus del papiloma humano, el cual bloquea la acción del gen supresor tumoral P53 en la fase G2 del ciclo celular, produciendo que puedan existir células neoplásicas sin ninguna complicación. Y aquí está cómo entran. Podemos tener la neoplasia intraepitelial cervical, intraepitelial porque no ha pasado su membrana basal, y después ya el carcinoma invasivo. Y varios tipos de lesiones. La más importante que reconozcamos que la lesión de bajo grado no puede ser muy visible, cervix normal, lesión de alto grado y cáncer. Prevenirlo mediante la toma del Papa Nicolau, aquí con Georgios Papanicolaou, quien desarrolló la técnica. Se coloca el espejo vaginal, se hace un raspado de células del cérvix, se coloca en un portaobjetos, se fija y se observa al microscopio. Vaginosis bacteriana, causada por una desproporción de microbiota vaginal, en donde Gardnerella vaginalis es la que predominará. El pH es alto, a contrario del ácido habitual en vagina. Descarga blanca o grisácea lechosa y células clave al microscopio, estas células cubiertas de bacterias. La vaginitis infecciosa, en cambio, está causada por un parásito, Trichomonas vaginalis, nuevamente pH elevado, pero aquí la descarga es blanca y espumosa. Se puede ver el cérvix en fresa, que es un signo muy claro de esta enfermedad, y podemos al microscopio ver flagelados piriformes móviles. Aquí está el exudado espumoso y el cérvix en fresa. Candidiasis vaginal, causada por Candida albicans, una descarga blanca y con tendencia al sólido, con pH normal, y al microscopio pseudohifas con levaduras. Y aquí está el resumen, ¿no? Vaginosis bacteriana, pH elevado, olor a pescado, causado por Gardnerella vaginalis y células clave. Candidiasis, pues generalmente asociada a pacientes con inmunosupresión, embarazadas, con diabetes, anticonceptivos orales, uso de antibióticos sistémicos, y se ven las pseudohifas y los levaduras. Y el exudado es blanco y sólido. Y la tricomona nos da cervix en fresa y un exudado espumoso blanco. Y podemos ver a los flagilados en forma de pera.